Hay una forma muy silenciosa de estar atrapado que casi nadie reconoce como tal. No se siente como drama constante ni como tristeza evidente. Se siente más bien como una mente que nunca termina de irse de ciertos momentos. Como si una parte de ti siguiera viviendo en escenas que ya pasaron, mientras el cuerpo sigue avanzando por la vida. A eso no solemos llamarlo apego. Lo llamamos pensar mucho, analizar, recordar, intentar entender. Pero en el fondo, es seguir aferrado al pasado, aunque conscientemente quiera soltarlo. Y lo más difícil de este estado es que parece razonable. Parece incluso inteligente. Si lo pienso lo suficiente, algo voy a resolver. Si lo entiendo mejor, dejará de doler. Si encuentro la explicación correcta, podré seguir. Pero la mente no siempre rumia para resolver. Muchas veces rumia para no sentir. Para no atravesar el vacío que deja aquello que ya no está. La rumiación es una actividad mental intensa, pero no es movimiento. Es una forma sofisticada de quedarte quieto. Desde fuera, nadie lo nota. Sigues trabajando, sigues hablando, sigues cumpliendo. Pero por dentro, algo está detenido. Como si una puerta no terminara de cerrarse. Como si una conversación siguiera ocurriendo en tu cabeza aunque el otro ya no esté ahí. Tal vez te reconoces en esto. Momentos del día en los que tu mente vuelve sola a una escena específica. Una discusión. Una decisión. Una pérdida. Algo que dijiste. Algo que no dijiste. Algo que pasó distinto a como esperabas. Y vuelves ahí sin querer. No porque disfrutes recordarlo, sino porque una parte de ti sigue buscando algo. Una respuesta. Una reparación. Un cierre que nunca llegó. Aquí hay una verdad incómoda. No todo lo que duele se resuelve pensándolo más. Algunas cosas se integran viviéndolas de otra manera. Pero la mente, cuando no sabe cómo soltar, insiste. La rumiación no es debilidad mental. Es un intento de control. El cerebro rumia cuando siente que algo quedó abierto. Cuando hubo una pérdida, una herida o una ruptura que no pudo procesarse emocionalmente en su momento. Y como no pudo sentirse, se piensa, una y otra vez. Desde el punto de vista neuropsicológico, la rumiación mantiene activados circuitos de alerta. El cortisol se eleva. La atención se estrecha. El cuerpo se queda en estado de vigilancia. No porque el peligro esté presente, sino porque la mente sigue actuando como si lo estuviera. Por eso estar aferrado al pasado cansa tanto. No solo emocionalmente. Cansa el cuerpo. El sistema nervioso no distingue entre un evento actual y uno revivido con intensidad. Cada vez que recuerdas una escena con carga emocional, el cuerpo la revive. Y si eso ocurre muchas veces al día, durante meses o años, el desgaste es enorme. Aquí aparece la primera confusión importante. Creer que sigues pensando en el pasado porque te importa, cuando muchas veces sigues pensando en él porque no sabes cómo dejarlo ir sin sentirte vacío. Porque soltar no es solo olvidar. Soltar implica aceptar que algo ya no va a tener la forma que tu mente esperaba. Y esa aceptación duele de una manera muy distinta a la nostalgia o al enojo. Duele porque implica renunciar a una posibilidad. Y el cerebro odia renunciar a posibilidades abiertas. Por eso la mente prefiere dar vueltas. Mantener vivo el escenario. Repetir la historia. Porque mientras la historia siga activa, no hay cierre definitivo. Y sin cierre, no hay duelo completo. Muchas personas creen que están atrapadas en el pasado porque no superaron algo. Pero muchas veces lo que ocurre es que no se permitieron atravesar la pérdida en su totalidad. Se distrajeron. Se obligaron a seguir. Se dijeron ya debería estar bien. Y la emoción quedó suspendida. Entonces la mente toma el control. La rumiación se convierte en una forma de evitar el contacto con una emoción más profunda: tristeza, decepción, culpa, miedo, soledad. Pensar es más seguro que sentir. Y aquí aparece algo clave: mientras más rumias, menos presente estás. Pero no porque no quieras estarlo. Porque tu atención está secuestrada por algo que no se integró. Por eso puedes estar con gente y sentirte ausente. Por eso puedes hacer cosas nuevas y aún así sentir que algo falta. Por eso el futuro se siente plano cuando el pasado ocupa demasiado espacio. Estar aferrado al pasado no siempre se siente como añoranza. A veces se siente como crítica constante hacia ti mismo. Como reproches internos. Como si hubiera, ¿por qué no? Debía haber. Ese diálogo interno es una de las formas más comunes de rumiación. Y ese diálogo no busca castigarte. Busca reescribir una historia que ya no se puede cambiar. El problema es que el cerebro no se calma reescribiendo el pasado. Se calma cuando entiende que ya no necesita hacerlo para sobrevivir emocionalmente. Pero eso no ocurre por fuerza de voluntad. Ocurre cuando empiezas a darte cuenta de algo.
que el pasado no se suelta empujándolo, se suelta entendiéndolo desde otro lugar. Todavía no hemos hablado de cómo reconocer las señales claras de que sigues aferrado, aunque creas que ya lo superaste. Tampoco de por qué algunas personas rumian más que otras. Ni de cómo la identidad se mezcla con el pasado hasta que soltarlo se siente como perderte a ti. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si tu mente vuelve una y otra vez a lo mismo, no es porque seas débil ni porque quieras sufrir. Es porque hay algo que no pudo cerrarse cuando ocurrió, y tu sistema sigue intentando protegerte. Y entender eso no te libera de inmediato, pero es el primer paso para dejar de pelear contigo por seguir pensando en lo que ya pasó. Hay algo que empieza a hacerse evidente cuando observas la rumiación con un poco más de honestidad. No todas las personas se aferran al pasado de la misma manera. Y entender eso cambia por completo la forma en que te relacionas con tu propia mente. Algunas personas rumian recordando lo que perdieron. Otras rumian imaginando lo que pudo haber sido. Otras se quedan atrapadas en errores propios. Otras en palabras ajenas que aún resuenan. El contenido cambia, pero la función es la misma: mantener viva una historia para no enfrentar el vacío que dejó. Porque el pasado, por doloroso que sea, es conocido. Tiene forma. Tiene narrativa. Tiene explicación. El presente, cuando algo se rompe, se vuelve incierto. Y la incertidumbre activa miedo. El cerebro prefiere una historia dolorosa conocida que un silencio desconocido. Aquí aparece una trampa psicológica muy común: creer que sigues pensando en el pasado porque aún no entendiste algo. Pero muchas veces ya entendiste todo lo que podías entender. Lo que no hiciste fue aceptar las implicaciones emocionales de ese entendimiento. Aceptar implica asumir que algo terminó, que alguien no fue quien esperabas, que una versión de ti ya no existe, que una ilusión se cayó. Y esas aceptaciones no se hacen pensando, se hacen sintiendo. Pero sentirlas implica atravesar un momento de desorientación interna. Un momento donde no sabes bien quién eres sin esa historia. Por eso la mente se resiste. Aquí entra en juego algo muy profundo: la identidad. Muchas personas no solo están aferradas a un evento pasado, están aferradas a la identidad que tenían dentro de ese evento. ¿A quién eran cuando eso existía? ¿A cómo se sentían consigo mismas en ese contexto? Soltar el pasado no es solo soltar lo ocurrido, es soltar una versión de ti. Y eso puede sentirse como una pequeña muerte interna. Por eso algunas personas dicen: ya lo superé, pero siguen rumiando. Porque racionalmente aceptaron lo ocurrido, pero identitariamente aún no saben quiénes son sin eso. La rumiación, en ese caso, cumple una función muy clara: mantener viva una identidad conocida. Mientras sigas pensando en esa historia, sigues siendo alguien dentro de ella. Y eso da una sensación de continuidad, aunque duela. Desde el punto de vista neuropsicológico, la rumiación mantiene activo el circuito por defecto del cerebro, una red que se activa cuando no estamos enfocados en el presente y la mente se va hacia el pasado o el futuro. En personas con apego al pasado, este circuito se hiperactiva. La atención se va hacia adentro. El cuerpo se queda quieto. La acción se posterga. No porque no puedas avanzar, sino porque avanzar implicaría dejar algo atrás. Y dejar algo atrás activa duelo. Aquí aparece otra confusión importante: creer que el duelo solo ocurre cuando alguien muere. Pero el duelo ocurre cada vez que algo significativo ya no está disponible en la forma en que lo conocías. Una relación, un proyecto, una etapa de vida, una versión de ti mismo. Cuando ese duelo no se transita, la rumiación aparece como sustituto. Pensar en lugar de llorar, analizar en lugar de sentir, revisar en lugar de soltar. Y aunque pensar parece activo, emocionalmente te mantiene congelado. Otra señal clara de apego al pasado es la dificultad para tomar decisiones nuevas. No porque no sepas qué hacer, sino porque cualquier decisión nueva implica cerrar una puerta antigua. Y cerrar esa puerta se siente definitivo. Entonces dudas, postergas, comparas. Y mientras tanto, el pasado sigue ocupando espacio. Aquí ocurre algo muy importante. La rumiación crea la ilusión de que sigues trabajando en algo, cuando en realidad estás evitando algo. Evitando el contacto con una emoción que no fue procesada. Y esa evitación no es consciente. Es automática. El cuerpo aprendió que sentir cierto dolor era demasiado en su momento. Así que la mente tomó el control. Y mientras la mente siga ocupada, el cuerpo no tiene que sentir. Pero el costo es alto. Porque vivir en la rumiación te roba presencia. Te roba energía. Te roba la capacidad de disfrutar sin culpa. Te roba la sensación de estar realmente aquí. Muchas personas dicen: no puedo disfrutar porque siento que algo falta. Y lo que falta no es el pasado. Es el permiso para dejarlo ir sin castigarte. Aquí aparece otra trampa.
culparte por no soltar, decirte que ya deberías estar mejor, que ya pasó mucho tiempo, que otros ya siguieron adelante. Y esa culpa solo empeora la rumiación, porque ahora no solo rumias sobre el pasado, rumias sobre tu incapacidad para superarlo. Y eso crea un doble atrapamiento. El apego al pasado no se rompe con presión, se afloja con comprensión. Comprender que tu mente no está fallando, está protegiendo, está intentando evitar una sensación que en algún momento fue demasiado intensa. Por eso, cuando intentas forzarte a pensar en otra cosa, no funciona. Porque el problema no es el contenido del pensamiento, es la emoción que está debajo. Hasta que esa emoción no tenga espacio, la mente seguirá volviendo. Aquí es importante decir algo con claridad: soltar el pasado no significa invalidar lo que sentiste. No significa minimizar lo ocurrido. No significa que no fue tan grave. Significa algo mucho más profundo: aceptar que ya no necesitas seguir ahí para estar a salvo. Pero el sistema nervioso necesita pruebas de eso. No basta con entenderlo. Todavía no hemos hablado de cómo reconocer las señales concretas de que estás rumiando sin darte cuenta. Ni de cómo la rumiación se disfraza de introspección. Tampoco de qué ocurre cuando intentas avanzar y el pasado tira de ti hacia atrás con fuerza. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si tu mente insiste en volver, no es porque no quiera soltar. Es porque una parte de ti todavía cree que soltar es peligroso. Y empezar a cuestionar esa creencia es el inicio real del cambio. Hay una señal muy clara de que sigues aferrado al pasado que casi nunca se reconoce como tal, porque se disfraza de algo noble: la necesidad constante de entender por qué pasó lo que pasó. No para aprender, sino para calmar una inquietud interna que nunca termina de apagarse. Te dices que estás buscando claridad, que quieres cerrar bien, que necesitas comprender para no repetir. Pero en realidad, muchas veces estás intentando reordenar una historia que ya no admite más explicaciones. La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, no porque falte información, sino porque aceptar la información que ya tienes implicaría cambiar algo en el presente. Y ese cambio da miedo. Aquí aparece una trampa muy sutil: creer que el pasado aún tiene algo que ofrecerte, cuando en realidad lo que tiene es algo que quitarte. Te quita atención, te quita energía, te quita presencia. Pero como lo hace poco a poco, no lo notas. Empiezas el día con la intención de avanzar, y sin darte cuenta, tu mente ya está dialogando con alguien que no está, revisando una escena que no se puede modificar, ajustando mentalmente una decisión que ya fue tomada. Y eso crea una ilusión peligrosa, la ilusión de que aún estás involucrado en algo que ya terminó. Aquí ocurre algo importante a nivel emocional: confundes conexión con permanencia mental. Crees que soltar implica olvidar o minimizar. Y como no quieres borrar lo vivido, te quedas ahí, pensando, repasando, sosteniendo. Pero soltar no borra. Soltar integra. El problema es que la integración requiere atravesar una fase incómoda: reconocer que ya no tienes control sobre esa historia, que no puedes cambiar cómo ocurrió, que no puedes hacer que tenga el final que tu mente desea. Y esa renuncia al control es una de las experiencias más difíciles para el sistema nervioso. Por eso la rumiación se intensifica cuando algo fue injusto, ambiguo o inconcluso. Cuando no hubo explicación clara. Cuando no hubo reparación. Cuando no hubo cierre externo. La mente intenta construir ese cierre sola. Pero ningún cierre construido solo en la cabeza es suficiente. Aquí aparece una señal muy concreta de apego al pasado: tu estado emocional actual depende de recuerdos. Hay días en los que te sientes bien, y sin razón aparente, algo te atraviesa. Un pensamiento, una imagen, una frase, y tu ánimo cambia. No porque el presente sea malo, sino porque el pasado sigue teniendo poder emocional sobre ti. Ese poder no viene de lo grande que fue lo ocurrido, sino de lo no procesado que quedó. Otra señal clara es la dificultad para entusiasmarte genuinamente con el futuro. No porque no tengas planes, sino porque algo en ti sigue esperando que el pasado se resuelva primero. Como si hubiera una condición pendiente. Cuando entienda esto, voy a poder seguir. Cuando lo suelte del todo, voy a avanzar. Y mientras tanto, la vida pasa. La rumiación crea una sensación de pausa falsa. Como si estuvieras en espera. Pero no hay nada viniendo. No hay respuesta pendiente. No hay explicación salvadora. Solo hay una emoción que necesita ser sentida para poder moverse. Aquí es importante entender algo. El cerebro rumia cuando hay una emoción que no sabe cómo atravesar. No porque no quiera, sino porque en algún momento aprendió que sentirla era demasiado. Tal vez en ese momento no tenías recursos. Tal vez estabas solo. Tal vez tenías que seguir funcionando. Tal vez no había espacio para detenerte.
y la emoción quedó congelada. Ahora, cada vez que la mente vuelve, no está buscando información nueva. Está tocando la puerta de esa emoción congelada. Pero como no hay permiso para sentirla, la mente da vueltas alrededor. Y eso agota. Otra señal de apego al pasado es la tendencia a compararlo todo con lo que fue. Personas nuevas no terminan de llenar el espacio. Experiencias actuales se sienten pálidas. Logros presentes no satisfacen del todo. No porque no sean valiosos, sino porque estás mirando el presente desde una nostalgia activa. Y la nostalgia activa no es recuerdo. Es referencia constante. El pasado se convierte en medida, en estándar, en punto de comparación. Y cuando eso ocurre, el presente siempre pierde. Aquí aparece una pregunta incómoda que muchas personas evitan. ¿Qué parte de mí sigue viviendo ahí porque no sabe quién es sin esa historia? A veces lo que cuesta soltar no es lo que pasó, sino la identidad que tenías en ese momento. ¿Cómo te sentías? ¿Qué rol ocupabas? ¿Qué sentido tenía tu vida entonces? Y soltar eso implica reconfigurarte. Eso asusta. Por eso algunas personas prefieren quedarse pensando en lo que fue, aunque duela, antes que enfrentar la pregunta de quiénes son ahora. La rumiación protege de esa pregunta, pero también la posterga. Otra señal clara de apego al pasado es la autoacusación repetitiva. Volver una y otra vez a lo que hiciste mal, a lo que podrías haber hecho distinto, a las decisiones que tomaste con la información que tenías entonces. Esa autoacusación no es aprendizaje, es castigo. Y el castigo no libera, solo perpetúa el vínculo con la escena original. Aquí hay una verdad que cuesta aceptar. El pasado no necesita que lo entiendas más, necesita que lo dejes descansar. Y dejarlo descansar no significa dejar de recordarlo. Significa dejar de usarlo como referencia para definir tu presente. Pero para eso, necesitas algo que aún no hemos nombrado del todo, la capacidad de estar con lo que aparece cuando dejas de pensar. Porque cuando la rumiación se detiene, aunque sea un poco, aparece algo. A veces tristeza, a veces vacío, a veces miedo, a veces una sensación de desorientación. Y esa sensación es precisamente lo que la mente estuvo evitando. Por eso soltar el pasado no es un acto mental, es un acto emocional. Todavía no hemos hablado de cómo la rumiación se refuerza con hábitos cotidianos, ni de cómo el entorno actual mantiene vivo el apego. Tampoco de qué ocurre cuando intentas estar más presente y la mente insiste en volver atrás. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si sigues buscando explicaciones en el pasado, tal vez no sea porque falte claridad, sino porque hay una emoción esperando ser reconocida. Y reconocerla no te hace retroceder. Te permite, por primera vez, dejar de girar en círculos. Hay un punto en el que la rumiación deja de sentirse como pensamiento y empieza a sentirse como peso. Un peso que no siempre sabes explicar, pero que notas en el cuerpo. En la forma en que respiras. En la dificultad para relajarte del todo. En esa sensación de estar siempre un poco atrasado respecto a tu propia vida. Ese peso no viene del pasado en sí. Viene de sostenerlo mentalmente cuando ya no tiene un lugar emocional donde descansar. Aquí aparece una de las señales más claras de que sigues aferrado. Tu mente vuelve al pasado incluso cuando las cosas están relativamente bien. No solo cuando estás mal. No solo en momentos de crisis. También en momentos tranquilos. Justo cuando podrías disfrutar. Eso es importante. Porque si la rumiación apareciera solo cuando algo va mal, podrías pensar que es una reacción normal al estrés. Pero cuando aparece en la calma, cuando interrumpe momentos neutros o incluso agradables, está cumpliendo otra función. Está evitando algo. Evita que te instales plenamente en el presente. Porque instalarte implicaría aceptar que eso que fue importante ya no estructura tu vida. Y esa aceptación puede sentirse como traición interna. Como si dejaras atrás algo que te definió. Aquí ocurre una confusión muy común, creer que soltar el pasado es traicionar lo que sentiste. Como si avanzar implicara invalidar el dolor, el amor, el esfuerzo o el significado de lo vivido. Pero avanzar no borra lo que fue. Lo recoloca. El problema es que la mente no sabe recolocar. Solo sabe repetir. Y cuando repite, te mantiene emocionalmente disponible para algo que ya no está disponible para ti. Otra señal clara de apego al pasado es la dificultad para tomar decisiones simples en el presente. No decisiones grandes necesariamente. A veces son cosas pequeñas. Elegir. Priorizar. Comprometerte. Moverte. Porque cada decisión nueva implica cerrar una puerta simbólica. Implica aceptar que no todo puede seguir abierto al mismo tiempo. Y la mente rumiante odia los cierres definitivos. Por eso dudas. Comparas. Postergas. Vuelves atrás mentalmente. Y mientras tanto, la vida se queda en pausa.
Aquí hay algo importante que decir con mucha claridad. La rumiación no es introspección profunda. La introspección te acerca a ti. La rumiación te aleja del presente. La introspección tiene movimiento. La rumiación tiene bucle. Cuando te observas con honestidad, algo cambia. Cuando rumias, algo se estanca. Y muchas personas confunden ambas cosas, porque pensar mucho parece profundidad. Pero la profundidad real no se siente como desgaste constante. Se siente como claridad lenta. Otra señal clara de apego al pasado es la sensación de deuda emocional. Como si todavía debieras algo. Una explicación. Una reparación. Un cierre. Algo que no terminó de darse. Esa sensación de deuda mantiene tu atención atrapada. Porque mientras sientas que algo está pendiente, no puedes irte del todo. Pero aquí hay una verdad dura, no todo cierre viene del otro. Y no todo cierre necesita una explicación externa. Algunos cierres ocurren cuando aceptas que no vas a obtener lo que esperabas, y aún así eliges no quedarte atado a esa espera. Aceptar eso duele más que rumiar. Pero libera más. Aquí aparece otro mecanismo importante, la rumiación como forma de mantener esperanza. Mientras piensas, una parte de ti sigue creyendo que algo puede cambiar, que una respuesta llegará, que una conversación se dará, que una verdad se revelará. Soltar la rumiación implica aceptar que esa esperanza ya no tiene un lugar real. Y aceptar eso puede sentirse como perder algo que te sostenía. Por eso muchas personas prefieren quedarse pensando, aunque duela, antes que atravesar el vacío que viene después. Ese vacío no es ausencia, es transición. Pero como no se parece a nada conocido, asusta. Otra señal clara de apego al pasado es la dificultad para habitar el presente sin distracciones. Cuando estás quieto, la mente vuelve. Cuando no hay estímulo, aparece el recuerdo. Cuando no hay ruido, surge la escena. Y entonces llenas el espacio. Con redes, con trabajo, con ruido mental, con cualquier cosa que evite el contacto directo con lo que aparece cuando el pasado deja de hablar. Ese comportamiento no es falta de disciplina. Es evitación emocional. El cuerpo sabe que si paras, algo emerge. Y como no sabe cómo sostenerlo, prefiere seguir en movimiento mental. Aquí hay algo muy importante. La rumiación no se apaga luchando contra ella. Se apaga creando un espacio seguro para sentir lo que hay debajo. Pero antes de hablar de cómo hacer eso, hay que reconocer otra señal muy clara, la dificultad para disfrutar sin culpa. Cuando algo bueno ocurre y, aún así, sientes que no deberías estar bien. Como si disfrutar fuera una falta de respeto hacia lo que pasó. Esa culpa es una forma de apego. No porque seas desagradecido, sino porque una parte de ti sigue viviendo en la historia pasada y siente que avanzar es abandonarla. Pero avanzar no abandona. Avanzar integra. Otra señal importante es cuando el pasado se convierte en argumento contra el presente. Después de lo que pasó, ya no puedo confiar. Después de eso, ya no soy el mismo. Después de aquello, nada se siente igual. Hay verdad en esas frases. Pero cuando se vuelven definitivas, te mantienen anclado. Porque empiezan a definir quién eres ahora solo en función de lo que ocurrió antes. Y eso reduce tu identidad. El pasado influye, sí, pero no tiene que dictar. Aquí es donde la rumiación se vuelve identidad. Ya no solo recuerdas. Te defines por lo que recuerdas. Y soltar eso se siente como perderte. Por eso este proceso no se trata de olvidar. Se trata de permitirte ser alguien que no está organizado alrededor de esa historia. Eso es lo que más cuesta. Todavía no hemos hablado de cómo empezar a crear distancia entre tú y la rumiación sin negarla. Ni de cómo entrenar a tu atención para volver al presente sin violencia. Tampoco de qué hacer cuando la mente insiste, incluso cuando intenta soltar. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si el pasado sigue apareciendo incluso en momentos de calma, no es porque no hayas avanzado. Es porque algo dentro de ti aún no se sintió acompañado cuando ocurrió. Y acompañar eso ahora es el verdadero inicio de soltar. Hay un momento muy específico en el que empiezas a notar algo inquietante. Aunque entiendes intelectualmente que el pasado ya pasó, emocionalmente sigues reaccionando como si aún estuviera ocurriendo. Y esa desalineación es una de las raíces más profundas de la rumiación. No es que no sepas que terminó. Es que tu cuerpo no lo sabe del todo. El cuerpo no entiende de fechas ni de conclusiones lógicas. El cuerpo aprende por experiencia emocional. Y si una experiencia fue intensa, confusa o no tuvo un cierre afectivo real, el cuerpo se queda esperando. Esperando seguridad. Esperando explicación. Esperando reparación. Y mientras espera, la mente se activa para llenar ese espacio. Aquí aparece una señal muy clara de que sigues aferrado al pasado.
Reaccionas emocionalmente a cosas del presente como si fueran ecos del pasado. Una frase te descoloca más de lo normal. Un silencio te activa ansiedad. Una situación ambigua te lleva a conclusiones extremas. No porque seas exagerado, porque tu sistema nervioso sigue leyendo el mundo con un mapa antiguo. La rumiación mantiene ese mapa activo. Cada vez que vuelves mentalmente a la historia pasada, refuerzas la asociación emocional. El cerebro aprende que esa historia sigue siendo relevante. Sigue siendo necesaria para entender el presente. Y así, sin darte cuenta, el pasado se convierte en filtro. Filtras nuevas experiencias a través de viejas heridas. Y eso limita tu capacidad de ver lo que realmente está ocurriendo ahora. Aquí aparece otra señal importante, la dificultad para confiar en tu percepción actual. Dudas de lo que sientes. Te preguntas si estás reaccionando por lo que ocurre ahora o por lo que ocurrió antes. Y esa duda constante te desconecta de tu intuición. La rumiación fragmenta la confianza interna. Porque cuando todo se analiza desde el pasado, el presente pierde autoridad. Otra forma muy común de aferrarte es vivir en modo explicación constante. Te explicas a ti mismo por qué algo no funcionó, por qué alguien actuó así, por qué tú fuiste de cierta manera. Y aunque algunas explicaciones son útiles, llega un punto en el que explicar se vuelve una forma de no sentir. Sentir implicaría aceptar que algo dolió más de lo que te permitiste reconocer, que algo te rompió expectativas profundas, que algo te dejó vulnerable. Y la vulnerabilidad, cuando no fue acompañada, se convierte en rumiación. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. El pasado no te atrapa solo por lo que pasó, sino por cómo te quedaste con eso. Por lo que no pudiste decir. Por lo que no pudiste llorar. Por lo que no pudiste compartir. La mente se queda ahí porque el cuerpo sigue cargando eso solo. Por eso muchas personas sienten que pensar les da control. Porque mientras piensan, no sienten el desamparo original. Pero ese control es ilusorio. Porque pensar no descarga la emoción. Solo la encapsula. Otra señal clara de apego al pasado es la sensación de estar siempre preparándote para algo que ya ocurrió. Preparándote para no volver a equivocarte. Para no volver a confiar de más. Para no volver a perder. Y esa preparación constante te mantiene en alerta. No vives. Te proteges. La protección permanente cansa más que el dolor puntual. Aquí aparece una paradoja. La rumiación nace para protegerte, pero termina robándote la capacidad de experimentar el presente con apertura. Porque estás tan ocupado evitando que el pasado se repita, que no permites que nada nuevo se asiente. Y cuando nada nuevo se asienta, el pasado sigue siendo lo más vivo. Otra señal importante es la dificultad para sentir alegría plena sin que aparezca una sombra. Como si cada momento bueno tuviera una advertencia interna. No te confíes. Esto no va a durar. Recuerda lo que pasó. Esa sombra no es pesimismo. Es memoria emocional no integrada. Aquí hay algo clave. Integrar no es resignarse. Integrar es permitir que la experiencia tenga un lugar en tu historia sin seguir ocupando el centro de tu atención diaria. Cuando no está integrada, la experiencia vuelve sola. Cuando está integrada, puedes recordarla sin quedarte atrapado en ella. Otra señal de apego al pasado es la resistencia al cambio profundo. No solo a cambios externos, sino internos. Cambiar de identidad, de narrativa, de rol. Porque mientras sigas siendo el que pasó por eso, sigues teniendo una referencia clara. Soltar el pasado implica aceptar que ya no sabes exactamente quién eres sin esa historia. Y esa desorientación temporal asusta. Por eso muchas personas prefieren quedarse rumiando antes que atravesar ese no saber. Pero ese no saber es fértil. Es el espacio donde puede emerger una versión tuya no definida por la herida. Aquí empieza a insinuarse algo importante. Soltar el pasado no es dejar de recordarlo, es dejar de organizar tu vida alrededor de él. Y eso requiere algo que aún no hemos desarrollado del todo. Aprender a estar con lo que aparece cuando no piensas. Porque cuando la mente deja de girar, aparece algo. Y ese algo suele ser una emoción primaria. Tristeza, miedo, rabia, soledad. Y esa emoción necesita algo que quizás nunca tuvo, presencia sin juicio. Hasta ahora, la mente te protegió de eso. Ahora, el proceso empieza a ir hacia otro lugar. Todavía no hemos hablado de cómo empezar a relacionarte de forma distinta con la rumiación cuando aparece. Ni de cómo entrenar a tu atención sin forzarla. Tampoco de cómo el presente puede empezar a sentirse seguro otra vez. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si reaccionas hoy como si el pasado siguiera activo, no es porque estés fallando. Es porque una parte de ti sigue esperando que alguien la acompañe en algo que tuvo que atravesar sola. Y empezar a acompañarte ahora es mucho más poderoso que seguir pensando en lo que ya fue.
Llega un punto en el proceso en el que empiezas a notar algo distinto. La rumiación ya no domina todo el día, pero aparece en momentos específicos, casi como una visita inesperada. No se fue del todo, pero ya no manda. Y eso es una señal importante de movimiento interno. Antes, la rumiación era constante. Ahora, aparece cuando algo del presente toca una fibra sensible. Una conversación, una decisión, una sensación de incertidumbre. Y en lugar de atraparte por horas, empieza a durar menos. Pero aún así, inquieta. Aquí es donde muchas personas se frustran. Piensan que deberían estar mejor, que ya entendieron suficiente, que ya trabajaron bastante. Y entonces aparece la autoexigencia. ¿Por qué sigo pensando en esto? Esa pregunta, aunque comprensible, vuelve a activar el bucle. Porque la rumiación no se va cuando la presionas a irse. Se va cuando deja de ser necesaria. Y para que deje de ser necesaria, algo tiene que cambiar en la forma en que te relacionas con ella. Hasta ahora, probablemente la enfrentabas de dos maneras, o te perdías en ella, o luchabas contra ella. Ambas mantienen el vínculo. Una por inmersión, la otra por resistencia. Aquí aparece una tercera vía, mucho más reguladora: observar sin seguir. Observar no significa analizar. Significa darte cuenta de que tu mente volvió al pasado, sin convertir ese regreso en una tarea. Sin entrar en el diálogo. Sin intentar resolver nada. Ese gesto, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Porque le enseña al cerebro algo nuevo, que puede aparecer un recuerdo sin que tengas que habitarlo. Y eso empieza a desactivar la asociación automática entre recuerdo y rumiación prolongada. Desde el punto de vista neuropsicológico, este cambio es clave. El cerebro aprende por repetición. Si cada vez que aparece un recuerdo tú entras en él, el circuito se fortalece. Si cada vez que aparece lo notas y vuelves suavemente al presente, el circuito se debilita. No por fuerza, por desuso. Aquí hay una diferencia muy importante. No se trata de distraerte, se trata de no engancharte. Distraerte empuja el recuerdo. No engancharte le quita combustible. Ese matiz es fundamental, porque cuando te distraes, una parte de ti sigue en alerta, esperando que el recuerdo vuelva. Cuando no te enganchas, el cuerpo empieza a entender que ya no hay amenaza. Al principio, esto se siente extraño, incluso incómodo, porque estabas acostumbrado a pensar como forma de control. Y ahora estás dejando que algo esté ahí sin hacer nada. Eso puede generar ansiedad momentánea. No porque estés retrocediendo, sino porque estás soltando una estrategia antigua. Aquí aparece otra señal clara de que sigues aferrado al pasado: la dificultad para tolerar el no saber. No saber por qué pasó. No saber qué habría sido. No saber cómo habría terminado. Y ese no saber inquieta. La rumiación ofrecía una ilusión de saber, de control, de cierre mental. Soltarla implica aceptar que hay cosas que no vas a entender del todo. Y aceptar eso no es resignación. Es madurez emocional. El sistema nervioso necesita aprender que puede vivir sin respuestas completas. Que no necesita resolver cada historia para estar a salvo. Y eso se aprende viviéndolo, no pensándolo. Aquí ocurre algo muy importante. Empiezas a notar que el presente tiene más textura cuando la mente no está tan ocupada. Pequeñas cosas empiezan a sentirse más reales. El cuerpo, la respiración, los sonidos, los gestos. No como una técnica de atención plena, sino como una consecuencia natural de no estar mentalmente en otro tiempo. Ese retorno al cuerpo es clave para soltar el pasado. Porque el pasado vive en la mente. El cuerpo siempre está en el ahora. Por eso, cuando empiezas a habitar más el cuerpo, la rumiación pierde fuerza. Pero este proceso no es lineal. Hay días en los que la mente vuelve con más intensidad. Especialmente cuando estás cansado, estresado o emocionalmente vulnerable. Y en esos momentos, la tentación de juzgarte aparece. Aquí es importante recordar algo. La rumiación se intensifica cuando estás más vulnerable, no cuando estás fallando. Es una respuesta de protección, no un retroceso. Si la tratas como enemiga, vuelve con más fuerza. Si la tratas como señal, se calma. Otra transformación profunda que empieza a darse aquí es que ya no necesitas revisitar el pasado para justificar tu malestar actual. Antes, cuando te sentías mal, la mente corría a buscar una explicación en lo que pasó. Ahora, poco a poco, puedes sentir malestar sin necesidad de explicarlo todo. Eso es regulación emocional. Porque no todo malestar necesita una historia. A veces es solo cansancio. A veces es tristeza presente. A veces es miedo actual. Y no todo tiene que estar conectado con el pasado para ser válido.
Cuando dejas de explicar todo con el pasado, el presente empieza a ganar espacio. Aquí también cambia algo muy importante, la relación con el tiempo. Dejas de sentir que estás atrasado, que vas tarde, que te quedaste estancado. Empiezas a sentir que estás donde estás y que eso es suficiente punto de partida. No para conformarte, sino para moverte sin prisa interna. La prisa interna es uno de los combustibles más fuertes de la rumiación. Querer cerrar rápido. Querer estar mejor ya. Querer dejar atrás sin atravesar. Cuando la prisa baja, el proceso se ordena. Otra cosa empieza a cambiar en esta etapa, la autocompasión real. No la lástima, sino la comprensión. Entender que te quedaste pensando porque no supiste cómo sentir. Que volviste al pasado porque no había herramientas para quedarte en el presente. Esa comprensión afloja la culpa. Y cuando la culpa baja, la rumiación pierde otra capa de fuerza. Aquí aparece una sensación nueva, el pasado ya no se siente tan urgente. Sigue estando ahí, pero no llama con la misma intensidad. Ya no exige atención constante. Y eso no ocurre porque lo olvidaste, sino porque empezó a sentirse acompañado. Acompañado ahora, en el presente. Todavía queda integrar cómo construir una relación distinta con el futuro sin que el pasado interfiera. Falta hablar de cómo soltar no implica perder significado. Falta cerrar este recorrido de forma que no se sienta como abandono, sino como continuidad. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Cuando empiezas a notar la rumiación sin seguirla, no estás ignorando tu historia. Estás diciéndole a tu sistema nervioso que ya no necesita quedarse ahí para cuidarte. Y ese mensaje, repetido con paciencia, es uno de los actos más profundos de liberación que existen. Hay un punto en el que algo muy delicado empieza a ocurrir. El pasado ya no ocupa el centro, pero todavía aparece como referencia. No te secuestra por completo, pero tampoco se ha ido del todo. Y esta etapa es especialmente sensible, porque es donde muchas personas vuelven atrás sin darse cuenta. No porque quieran, sino porque aquí aparece una emoción nueva, la inseguridad de avanzar sin el pasado como guía. Durante mucho tiempo, el pasado fue un marco. Te daba identidad. Te daba explicación. Te daba una narrativa clara sobre por qué eras como eras. Incluso si dolía, era conocido. Ahora que la rumiación empieza a aflojar, ese marco se debilita. Y entonces surge una pregunta silenciosa, pero poderosa. Si ya no soy el que pasó por eso, ¿quién soy ahora? Esa pregunta no siempre se formula con palabras. A veces se siente como confusión, como falta de dirección, como una sensación extraña de estar libre, pero desorientado. Y esa desorientación asusta más de lo que se admite. Aquí es donde muchas personas vuelven al pasado, no porque quieran quedarse ahí, sino porque no saben todavía cómo habitar el presente sin esa historia. El pasado daba estructura. El presente, al principio, se siente abierto. Y lo abierto, cuando no estás acostumbrado, se siente inseguro. Esta es una señal muy clara de que sigues aferrado, aunque ya estés soltando. Necesitas usar el pasado como brújula para decidir quién eres hoy. Te preguntas si estás bien en función de lo que ocurrió. Si avanzaste lo suficiente comparado con antes. Si ya deberías sentirte distinto. Y esa comparación constante te devuelve atrás. Aquí es importante entender algo fundamental. Soltar el pasado no te deja sin identidad, te deja en transición. Y las transiciones no se sienten estables. Se sienten ambiguas, incompletas, temporales, pero son necesarias. El problema es que nadie nos enseñó a estar en transición sin sentir que estamos fallando. Creemos que si no tenemos claridad absoluta, algo está mal. Y entonces buscamos refugio en lo conocido. El pasado se convierte en refugio, aunque duela. Otra señal clara en esta etapa es la tendencia a reinterpretar el pasado con nuevas narrativas una y otra vez. Cambias el enfoque, cambias la explicación, cambias la culpa del lugar. No porque eso te sane, sino porque sigues buscando una versión que te permita avanzar sin soltar del todo. Pero no hay una versión perfecta que libere sin duelo. El duelo es inevitable. No como tristeza eterna, sino como aceptación profunda de que algo ya no organiza tu vida. Y esa aceptación no llega con comprensión intelectual. Llega cuando dejas de necesitar que el pasado te diga quién eres. Aquí ocurre algo muy importante. El presente empieza a pedirte protagonismo. Empieza a exigirte decisiones que no pueden tomarse mirando atrás. Relaciones nuevas. Ritmos nuevos. Prioridades nuevas. Versiones tuyas que no existían antes. Y el miedo aparece. No miedo al pasado, sino miedo al presente sin guión. Porque el presente sin rumiación no viene con instrucciones claras. Viene con elección. Y elegir implica responsabilidad.
Mientras rumiabas, estabas ocupado. Ahora, el espacio se abre. Y ese espacio te confronta con tu capacidad de decidir sin referencias antiguas. Por eso, muchas personas en esta etapa sienten ansiedad sin motivo. No hay un recuerdo claro activándose. No hay una escena concreta. Solo inquietud. Esa inquietud no es retroceso. Es activación de libertad. La libertad no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente como vértigo. Porque ya no puedes decir estoy así por lo que pasó. Ahora tienes que empezar a preguntarte ¿qué necesito ahora? Y esa pregunta no tiene respuestas automáticas. Aquí aparece una tentación muy fuerte, volver al pasado para evitar esa pregunta. Pero si haces eso, el ciclo se reinicia. Otra señal clara de que sigues aferrado es cuando utilizas el pasado como justificación para no involucrarte del todo en el presente. Para no confiar. Para no intentar. Para no comprometerte. Para no arriesgar. Después de lo que pasó, se convierte en una frase que cierra posibilidades. Y aunque esa frase tiene sentido, también puede convertirse en una cárcel si no se revisa. Porque el pasado puede explicar por qué te cuesta, pero no tiene por qué decidir hasta cuándo. Aquí hay una distinción clave. Honrar el pasado no es vivir desde él. Honrar es reconocer su impacto sin permitir que monopolice tu futuro. Y esa distinción solo se aprende viviéndola. Otra cosa importante que ocurre en esta etapa es que empiezas a sentir emociones nuevas que no sabes bien dónde ubicar. Alegría leve, interés, curiosidad, incluso ilusión. Y junto a ellas, aparece culpa. Culpa por sentirte bien. Culpa por no pensar tanto en lo que pasó. Culpa por seguir adelante. Esa culpa es una señal clara de apego. No porque estés haciendo algo mal, sino porque una parte de ti sigue creyendo que avanzar es abandonar algo importante. Pero avanzar no abandona. Avanzar integra. El problema es que la integración no es visible. No hay un momento exacto en el que puedas decir ya está. Ocurre gradualmente. En silencios. En decisiones pequeñas. En días donde el pasado aparece menos. Y eso puede generar inseguridad, porque no hay una confirmación clara. Aquí es donde la paciencia se vuelve crucial. No la paciencia pasiva de esperar que pase, sino la paciencia activa de permitirte no tenerlo todo claro mientras sigues presente. Otra señal clara en esta etapa es la dificultad para narrar tu historia sin quedarte atrapado en ella. Hablas de lo que pasó, pero te das cuenta de que algo se activa. El cuerpo se tensa. La emoción sube. Y sabes que todavía hay carga. Eso no significa que estés mal. Significa que el proceso sigue. El error sería forzarte a cerrar. El camino es permitir que el pasado pierda intensidad sin exigirle que desaparezca. Aquí ocurre algo sutil pero poderoso. Empiezas a notar que el pasado ya no es lo primero que aparece en tu mente al despertar. Ni lo último antes de dormir. Aparece a veces, pero ya no estructura tu día. Y eso es un cambio enorme. Porque significa que el presente empezó a ganar terreno. Todavía queda cerrar este recorrido. Falta integrar cómo construir un sentido nuevo sin borrar el antiguo. Falta hablar de cómo dejar de definirte por lo que pasó sin sentir que traicionas tu historia. Falta llegar a un lugar donde soltar no se sienta como pérdida, sino como continuidad. Eso viene después. Por ahora, quédate con esto. Si te sientes desorientado al soltar el pasado, no es porque estés perdido. Es porque estás dejando de vivir desde una historia conocida y empezando a vivir desde un espacio abierto. Y ese espacio, aunque al inicio incomode, es exactamente donde algo nuevo puede empezar a tomar forma. En este punto del proceso empieza a aparecer algo que al inicio se siente extraño, casi incómodo. Momentos breves de presencia real. No duran mucho. No son constantes. Pero son distintos a todo lo anterior. Son momentos en los que te das cuenta de que no estás pensando en lo que fue, ni anticipando lo que podría pasar. Simplemente estás aquí. Y cuando esos momentos aparecen, a veces no traen alivio inmediato. Traen silencio. Ese silencio puede asustar, porque durante mucho tiempo la rumiación ocupó ese espacio. Era ruido. Sí, pero era familiar. Ahora, cuando el ruido baja, aparece un vacío transitorio que no es tristeza ni calma todavía. Es un espacio sin narrativa. Ese espacio es clave, porque es ahí donde el apego al pasado empieza a perder fuerza de verdad. No cuando entiendes algo nuevo, sino cuando te permites estar sin historia por unos segundos. Aquí ocurre algo muy importante. El cuerpo empieza a experimentar el presente como un lugar posible. No perfecto, no ideal, pero posible. Y eso es enorme para un sistema nervioso que llevaba mucho tiempo viviendo en alerta. El presente, para alguien atrapado en la rumiación, se siente peligroso. Porque el pasado ya pasó y se conoce,
Pero el presente implica exposición. Implica sentir sin guión. Implica no saber exactamente qué viene después. Cuando empiezas a quedarte aquí, aunque sea poco, el cuerpo aprende algo nuevo, que no necesita huir hacia el pasado para estar a salvo. Y ese aprendizaje no es intelectual, es corporal. Aquí empiezas a notar otra señal clara de que el apego se está aflojando. Ya no necesitas contar la historia tan seguido. No porque la olvides, sino porque deja de ser necesaria para explicar quién eres ahora. Antes, cada conversación profunda terminaba volviendo a lo mismo. Cada intento de explicar tu estado actual pasaba por esa historia. Ahora, empiezas a hablar más del presente, de lo que sientes hoy, de lo que te interesa ahora, de lo que estás construyendo, incluso si es incierto. Y eso se siente distinto, porque cuando el pasado deja de ser el eje, algo nuevo empieza a organizarse. Aquí aparece una sensación que muchas personas describen como ligereza extraña. No felicidad plena, no entusiasmo, una ligereza sobria, como si algo pesara menos, aunque no sepas exactamente qué. Esa ligereza no viene de haber resuelto todo. Viene de no estar cargando constantemente lo que ya no necesita ser cargado. Otra transformación profunda en esta etapa es la relación con el tiempo. El tiempo deja de sentirse como algo que se te escapó o que se quedó atrás. Empieza a sentirse más continuo, no tan fragmentado entre antes y después. Eso reduce mucho la ansiedad, porque la ansiedad se alimenta de la sensación de estar fuera de tiempo, de ir tarde, de haberte quedado. Cuando el tiempo se siente más integrado, la prisa interna baja. Aquí también empieza a cambiar tu relación con los recuerdos. Los recuerdos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran igual. Puedes recordar sin quedarte. Puedes mirar sin hundirte. Puedes sentir sin perderte. Eso es integración emocional. Integrar no es dejar de sentir. Es sentir sin desorganizarte. Otra señal clara en esta etapa es que el presente empieza a generar pequeñas inversiones emocionales. No grandes compromisos todavía. Cosas pequeñas. Intereses. Rutinas. Personas. Espacios. Ideas. Antes, el pasado ocupaba tanto espacio que no había energía para invertir en nada nuevo. Ahora, empieza a haber disponibilidad. No porque ya no duela, sino porque el dolor ya no lo ocupa todo. Esa disponibilidad es frágil al inicio. Y es importante cuidarla. Porque aquí aparece una tentación muy común, exigirte sentirte mejor rápido. Exigirte estar completamente bien. Exigirte cerrar del todo. Y esa exigencia puede volver a activar la rumiación. El proceso no se acelera con presión. Se sostiene con respeto. Aquí hay algo clave que empieza a cambiar. Ya no te defines solo por lo que perdiste. Empiezas a reconocerte también por lo que eliges ahora. Por cómo te cuidas. Por cómo te hablas. Por cómo te quedas cuando antes te ibas mentalmente. Y ese cambio es profundo. Porque la identidad empieza a reconstruirse desde el presente, no desde la herida. Otra cosa importante ocurre cuando empiezas a habitar más el ahora. El pasado deja de sentirse tan personal. No porque no te haya afectado, sino porque deja de ser el único lente desde el cual te miras. Empiezas a verte como alguien que atravesó algo, no como alguien definido por eso. Esa diferencia cambia la narrativa interna por completo. Aquí también empieza a disminuir algo muy específico, la necesidad de validación externa sobre tu dolor. Antes, necesitabas que otros entendieran, que reconocieran, que confirmaran que lo que pasó fue importante. Ahora, poco a poco, esa necesidad baja. No porque los otros no importen, sino porque ya no necesitas que el pasado sea validado para soltarlo. Eso es madurez emocional. Porque el cierre real no siempre viene del otro. Viene de poder decirte a ti mismo, esto fue importante, dolió, me marcó, y aún así, puedo seguir. Otra señal clara en esta etapa es que el futuro empieza a sentirse menos amenazante. No necesariamente claro, pero menos hostil. Ya no lo miras solo desde el miedo a repetir. Empiezas a mirarlo con curiosidad cautelosa. Y la curiosidad es incompatible con la rumiación constante. La rumiación necesita certeza. La curiosidad acepta no saber. Aquí aparece una sensación nueva, permiso. Permiso para no tener todo resuelto. Permiso para no entenderlo todo. Permiso para vivir sin revisar cada paso en función del pasado. Ese permiso es interno. Y cuando aparece, algo se suelta. Todavía queda cerrar este recorrido. Falta integrar todo esto en una visión final donde soltar el pasado no se sienta como abandono, sino como una forma distinta de honrarlo. Falta llegar a un punto donde el presente ya no compita con el pasado, sino que lo incluya sin quedar dominado por él. Eso viene ahora. Por ahora, quédate con esto.
Si empiezas a experimentar momentos de silencio interno donde el pasado no grita, aunque duren poco, no los fuerces, no los analices, no los exijas. Solo quédate ahí. Porque ese silencio no es vacío. Es espacio. Y en ese espacio, por primera vez en mucho tiempo, tu vida tiene margen para seguir moviéndose sin mirar atrás a cada paso. Llega un momento en el que algo se acomoda sin que tengas que forzarlo. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de ocupar el lugar central desde el que miras tu vida. Y ese cambio no se anuncia. Se siente. Se siente como una mente que ya no corre tan rápido cuando aparece un recuerdo. Como un cuerpo que no se tensa de inmediato. Como una emoción que puede pasar sin quedarse a vivir ahí. No es olvido. Es integración. Empiezas a darte cuenta de que el pasado ya no necesita tu atención constante para existir. Está ahí, como parte de tu historia, pero ya no te exige que lo revises para justificar quién eres hoy. Y eso libera algo muy profundo, la posibilidad de estar presente sin culpa. Porque una de las razones más fuertes por las que seguimos aferrados al pasado es la culpa. Culpa por seguir adelante. Culpa por sentirte mejor. Culpa por no pensar tanto en lo que dolió. Como si soltar fuera una forma de traición. Pero no lo es. Soltar no traiciona lo que viviste. Soltar honra que ya no necesitas quedarte ahí para sobrevivir. Aquí aparece una verdad silenciosa que transforma todo. El pasado no se suelta cuando lo entiendes, se suelta cuando dejas de necesitar que te explique quién eres. Y ese momento llega cuando empiezas a vivir experiencias presentes que no pasan por el filtro de lo que fue. Momentos pequeños. Decisiones simples. Sensaciones nuevas que no se comparan automáticamente con lo anterior. Cuando eso ocurre, algo dentro empieza a confiar otra vez. No una confianza ingenua. Una confianza sobria. La confianza de saber que, aunque algo vuelva a doler, no te vas a perder en ello. Que puedes sentir sin quedarte atrapado. Que puedes recordar sin vivir ahí. Esa confianza reduce la rumiación más que cualquier explicación. Aquí también cambia la forma en que te hablas cuando el pasado aparece. Ya no te dices otra vez lo mismo. No te atacas. No te exiges estar mejor. Simplemente notas. Esto está volviendo porque algo en mí necesita cuidado ahora. Y en lugar de volver atrás, te quedas contigo en el presente. Ese gesto es clave. Porque la rumiación pierde fuerza cuando deja de ser la única forma de acompañarte. Otra transformación importante ocurre cuando el pasado deja de ser excusa para no elegir. Ya no dices no puedo porque pasó aquello. Empiezas a decir me cuesta, pero puedo decidir desde aquí. Eso no elimina el miedo, pero lo coloca en un lugar distinto. Ya no manda, acompaña. Y cuando el miedo acompaña en lugar de dirigir, la vida se vuelve más habitable. Aquí aparece una sensación muy particular, continuidad. Ya no sientes que tu vida se partió en un antes y un después irreconciliables. Empiezas a sentir que todo forma parte de una misma línea, con rupturas, sí, pero también con continuidad interna. Eso reduce enormemente la ansiedad existencial. Porque la ansiedad crece cuando sientes que quedaste detenido en una versión antigua de ti. Cuando empiezas a sentirte en movimiento otra vez, aunque sea lento, algo se calma. El presente ya no compite con el pasado. Lo incluye sin quedar dominado por él. Y eso permite algo esencial, empezar a construir sentido nuevo sin borrar el anterior. No necesitas negar lo que pasó para avanzar. No necesitas minimizarlo. No necesitas convertirlo en lección perfecta. Solo necesitas permitir que ya no sea el eje. Aquí es donde muchas personas sienten, por primera vez en mucho tiempo, una paz extraña. No una paz absoluta. Una paz suficiente. La paz de no estar luchando constantemente con la mente. La paz de no tener que revisar cada recuerdo. La paz de no tener que demostrar que ya superaste algo. Porque ya no necesitas demostrar nada. Tu vida empieza a hablar por sí sola. Si el pasado vuelve de vez en cuando, no es fracaso. Es memoria. Y la memoria no es enemiga cuando no gobierna. Lo importante es que ahora sabes algo que antes no estaba claro. No necesitas quedarte pensando para cuidarte. Puedes cuidarte estando presente. Sintiendo lo que hay ahora. Eligiendo desde aquí. Eso no se aprende de golpe. Se construye con práctica suave. Con paciencia. Con permiso. Si algo de este recorrido resonó contigo, no lo conviertas en tarea. No te exijas soltar más rápido. No te juzgues cuando la mente vuelva. Cada regreso es una oportunidad para quedarte un poco más contigo en el presente. Puedes dejar un comentario si este espacio puso palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo. No para explicarte, solo para marcar presencia. Para decir, estoy aquí, ahora.
Compartirlo con alguien que vive atrapado en su mente también puede ser un acto de cuidado. No para empujar, sino para acompañar. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones, suscribirte no es una promesa de cambio inmediato. Es una invitación a seguir escuchándote con más honestidad y menos pelea interna. Porque al final, soltar el pasado no significa olvidarlo. Significa dejar de vivir ahí. Y cuando dejas de vivir ahí, el presente deja de ser una amenaza y empieza, poco a poco, a sentirse como un lugar posible para quedarte.